distintas según cada uno de los casos. Los objetivos, voy a poner ahí eso, los objetivos principales de la técnica o ejercicio se aplican para la regulación emocional es conseguir una coherencia interna en nuestro esquema emocional y favorecer una expresión y una evidencia lo más adaptable posible en el momento en que estamos viviendo. Dentro de premisas de la regulación emocional, se pueden transformar las emociones. Y la regulación o transformación emocional consiste en aprender técnicas para expresarla de forma más óptima posible. Dentro de las distintas situaciones que pueden activar estos esquemas emocionales, por tanto, la primera idea que debemos trasladar es que nosotros podemos. Yes, we can. Nosotros podemos regular nuestras emociones. Otra premisa importante dentro de la regulación emocional es que parte de la idea de que existen diferentes tipos de emociones y por tanto formas de intervenir distintas. Las emociones se clasifican de distintas tipologías como, por ejemplo, según el contenido de la emoción. También el grado de complejidad emocional, es decir, hay emociones primarias que son, por ejemplo, la alegría, la tristeza, el asco, el miedo, la ira y la sorpresa. Y estas se conjugan para dar lugar a emociones secundarias y terciarias que son como por ejemplo el desprecio, el orgullo, complacencia, placer, satisfacción. Es decir, tenemos distintos niveles y grados de complejidad. Y de esto depende la intervención que nosotros vamos a realizar a la hora de regular. Otra premisa importante dentro de las emociones y de la regulación es la vivencia percibida, es decir, nuestra experiencia de vida que hemos vivido. Tenemos emociones que hemos vivido como agradables y positivas que producen bienestar emocional y otras emociones absolutamente neutras que desencadenan una vivencia neutral que en ocasiones ni siquiera alcanzamos a percibirla, la que sentimos con adversidad. De acuerdo a cómo se desarrolla esa emoción dentro de este continuo, responde a un proceso cognitivo el otorgarle valor y una característica a esta emoción. O sea, como verán, hay contenidos, hay grados, hay distintos tipos de clasificación de emociones y por lo tanto la intervención va a ser distinta para cada una de ellas. Por lo tanto, es muy importante a la hora de saber cuál es la emoción que estamos sintiendo y desde ahí cómo es que vamos a hacer la intervención. También otra cosa importante dentro de las premisas es según la adaptación del ambiente. Las emociones, como se han indicado anteriormente, pueden ser adaptativas y desadaptativas. También las emociones tienen un grado de intensidad, es decir, frecuencia. Las emociones mantienen un determinado nivel de intensidad que generalmente le evaluamos de 1 a 10. Generalmente uno le pregunta a la persona, ¿cuánta intensidad sientes? De 1 a 10. ¿Y cuál es la frecuencia? ¿Con cuánto se repite esto? Que va de segundos en lo que se desarrolla la sorpresa hasta años en que se puede sentir tristeza. Es decir, llevo 3 años, llevo 1 año, puedo llevar 1 semana, 2 semanas. ¿Desde cuándo te estás sintiendo como te estás sintiendo? ¿O desde cuándo sientes lo que sientes? Es muy importante esa pregunta. Hay un ejemplo importante que me gustaría y que lo voy a volver a decir en esta oportunidad, que es este. Por ejemplo, frente a la pérdida de un ser querido por fallecimiento, se desencadenan con frecuencia la desesperanza, una mezcla entre una profunda tristeza, incomprensión e impotencia, la que genera a su vez emociones absolutamente negativas que se suman y que suelen ser adaptativas al entorno. Si en esta misma situación desarrollamos sentido del humor, por ejemplo, y un muy mal comprensión del entorno frente a esta situación, el nivel de intensidad puede variar con él o la fallecida o fallecido, pues en ocasiones hay personas que por el propio
proceso de desbordamiento límbico se ven anestesiados y no trasladan emoción alguna, o sienten emociones de poca intensidad y en otros casos la intensidad es exagerada para significación de la pérdida. Ese mismo proceso de duelo con la desesperanza desadaptativa de la que hablamos se puede extender durante años. Se habla de unos 3 años como intensidad moderada. Es decir, muchas veces las personas no expresan su emoción hasta mucho después de haber sentido esto. De hecho, mucha gente llega a la consulta y me dice, estoy sintiendo tristeza y el fallecimiento ocurrió hace 3 años. Es decir, muchas veces reprimimos nuestras emociones y las hacemos desadaptativas y se va transformando cada vez más grande esta emoción y por lo tanto la persona llega absolutamente colapsada, a veces anestesiada inclusive. En primer lugar, antes de decidir la técnica que vamos a utilizar, eh, aplicaremos para esta regulación emocional, debemos considerar qué tipo de emoción es la que sentimos. Por lo tanto, es fundamental la observación que el paciente pueda tener respecto a qué emoción es la que estoy sintiendo y cuál es la intensidad de esta emoción. Entonces, generalmente, desde mi experiencia y desde lo que yo aplico, intento al menos preguntarle al paciente qué emoción siente y qué grado de intensidad y le pido que generalmente esto lo haga al menos una semana y se mantenga observando. Inclusive a veces se desdibujan las emociones, muchas veces sentimos muchas emociones al mismo tiempo y no podemos identificar cuál es la emoción que estamos sintiendo. A veces sentimos una nebulosa emocional que puede ser que sintamos pena, ira, rabia, o a veces simplemente no sabemos cuál es la emoción. Por lo tanto, este ejercicio es bien importante a la hora de comenzar un proceso psicoterapéutico, es poder preguntarle al paciente qué es lo que siente, ¿ya? ¿Qué es lo que siente? Y que se lo pregunte al menos 3 veces en el día es fundamental. Acá hay una tabla, la cual yo uso y me gusta, es preguntar también la situación que desencadena el problema. Es decir, ¿qué es lo que está haciendo que yo me sienta así? ¿Qué tipo de emoción? ¿Es primaria, secundaria, es terciaria? ¿Cuál es la vivencia percibida? Más o menos el grado de adaptación que tiene al entorno esa emoción y la intensidad y la frecuencia con la cual se repite. Asimismo, como se ha señalado, las emociones no suelen venir de forma independiente, sino que se acompañan de ciertas respuestas sensoriomotoras y cognitivas. Esta segunda tabla nos habla de las características de las emociones. ¿Cuál es la situación desencadenante del problema? ¿Cuál es la emoción? ¿Cuál es el pensamiento? ¿Cuál es la creencia o el supuesto o la valoración de la situación que tengo frente a esta emoción? La sensación física. ¿Qué le pasa a mi cuerpo? ¿Qué siente mi cuerpo? ¿Cuál es el lenguaje corporal? La postura. Y finalmente, ¿cuál es la conducta? ¿Qué me demanda hacer esta emoción? Porque a veces, muchas veces, estamos sintiendo una emoción, pero muchas veces la respuesta que tenemos frente a esa emoción es desadaptativa. A veces, inclusive, podemos sentir pena, pero manifestamos la rabia. Es decir, por eso que es importante que la persona pueda estar observándose. Y a lo mejor al principio es un poco lento en el proceso de la psicoterapia, porque a las personas les cuesta encontrar el nombre de lo que están sintiendo. A partir de estas pequeñas consideraciones iniciales de la técnica que se describen a continuación, serán, primero, regulación de emociones primarias. Se trata de aumentar las emociones positivas, de alegría y sorpresa, y minimizar las de ira, tristeza, miedo, asco, creando estrategias diferenciales para cada una de ellas. Una vez que yo puedo reconocer cuál es la emoción, puedo ver qué estrategia
puedo utilizar para cada una de ellas. Por lo general, lo que yo hago es intentar que las personas reconozcan su emoción y traten la emoción contraria a esta. Es decir, no siempre puedo sentir tristeza cuando yo he sentido alegría. Hoy día siento tristeza y reconozco la tristeza, pero hay momentos en mi vida en que yo he sentido alegría. En este momento siento miedo y elijo darme cuenta que siento miedo. Por eso es que es importante el proceso de conciencia personal. Pero hay otros momentos en que yo no he sentido miedo. Es una pregunta. Sí, las personas después de un tiempo dicen, sí, hay veces que no he sentido miedo. Bueno, ¿cuáles son esos momentos en que tú no has sentido miedo? Y lógicamente que a veces nos atrapamos en esta mente emocional o en esta mente racional que nos divide y nos fracciona. Por lo tanto, no todo es blanco o negro. Y es bueno hacer este ejercicio para que las personas puedan ver que no siempre sienten miedo, que no siempre sienten tristeza, que no siempre sienten asco y que sienten la emoción contraria. Segundo, regulación de emociones secundarias. Para emociones más complejas se requiere estrategias de creación emocional y transformación de las mismas para que no nos dejen seguir adelante. Tenemos este pensamiento, cuando nos quedamos atrapados en la mente racional, a veces nos quedamos ahí. Por ejemplo, el fracaso. La sensación de fracaso puede generar años con esta sensación. Por lo tanto, nos atrapamos en esta mente y tenemos que usar otro tipo de estrategia. Generalmente es bien importante utilizar la motivación y las fortalezas que el paciente puede tener o la persona puede tener. Centrarse en los recursos que la persona tiene y no en los aspectos negativos. Tercero, la regulación de la inestabilidad emocional. En caso de personas que experimenten altos y bajos emocionales sin llegar al diagnóstico de trastorno del estado del ánimo o trastorno bipolar o trastorno de la personalidad limítrofe, en ocasiones se presentan personas con estos cambios de humor a las que podemos enseñarles a equilibrar sus emociones. Es decir, eh, estas personas que de alguna manera ven la vida blanco-negro, hay que mostrarle los matices, ¿ya? Y de eso se trata. Esta tabla busca mostrar, por ejemplo, técnicas de autocontrol emocional adaptado de Davis y Mackay y Esselman, que habla, por ejemplo, objetivo. El objetivo, por ejemplo, sería relajación y desactivación para disminuir la tensión. La técnica sería el focusing, la relajación muscular, progresiva, respiración, meditación, visualización y entrenamiento autógeno. En el caso, por ejemplo, del focusing, podemos describirla como un reconocimiento del cuerpo. En el caso de la relajación muscular progresiva, tenemos tensión y relajación de las diferentes series de músculos. Podemos entrar a relajar a la persona a través de eso. El yoga es muy bueno también. La meditación, respiración consciente. Yo intento siempre entregar mucha meditación y observación porque creo que es la manera de poder hacer un buen proceso psicoterapéutico y que las personas puedan reconocer sus emociones y puedan de alguna manera buscar relajarse, buscar la quietud. El entrenamiento autógeno, centrarse en la respiración, ejercicios de respiración son muy buenos hoy día, visualización también, dirigir la atención o imaginar cualquier paisaje, alguna palabra que nos haga o evocar algún sentimiento o alguna sensación corporal que nos facilite esto. Trabajar sobre la combinación de sensaciones que relajen el cuerpo. Después otro objetivo podría ser el desconectar la mente y tener menos preocupaciones. La técnica es la detención del pensamiento, rechazo de las ideas irracionales. Es bien importante trabajar en la emoción porque cuando la persona logra identificar la emoción y la intensidad de la emoción, también hay una valoración, un valor y una creencia
de esa emoción. Y a veces nos atrapamos en esa idea y podemos estar mucho tiempo absolutamente con esta idea irracional sobre el fracaso, por ejemplo. Ya descubrimos que nuestra emoción es el fracaso y la intensidad puede ser 7 a 8 y luego nos damos cuenta que la creencia es que nosotros no valemos la pena, que no somos importantes y podemos pasar mucho tiempo detenidos en esto. Por lo tanto, es decir, stop, utilizar técnicas de distracción, porque a veces las personas tienen este pensamiento obsesivo o recurrente que hace que esté todo el día pensando en esta situación y no pueda detener. Entonces es bueno poder buscar motivaciones que distraigan a la persona y la saquen de este estado. Encontrar soluciones alternativas, desarrollo de estrategias de afrontamiento, administración del tiempo. Por ejemplo, yo intento también que las personas puedan construir planes estratégicos, es decir, qué van a hacer, qué les gustaría hacer a mediano plazo, a corto plazo, y luego hacer una planificación de actividades y hacer el primer paso de cada una de esas metas. Partir de menos a más. Ahí está el modelo BASIC, que lo vamos a hablar más tarde. Después aprender a relacionarse, ¿ya? Cómo hacer el entrenamiento de habilidades sociales. Muchas personas también, yo trabajo el desarrollo de la efectividad interpersonal, que es cómo yo me quiero sentir en una relación, el respeto personal, y yo puedo de alguna manera enfrentar a la persona a una situación particular y que pueda encontrar respuestas y alternativas distintas. Si, por ejemplo, esa persona tiene un descontrol de la ira, ¿ya? Entonces podemos encontrar nuevas maneras de afrontamiento del problema. Cómo modelar, cómo aprender frente a la adversidad, es decir, mejorar la comunicación, el liderazgo, el trabajo en equipo. Que a veces es desadaptativo muchas veces porque hay personas que les gusta trabajar sola y muchas veces se tienen que conformar en equipos y por lo tanto en este mismo momento hay mucha gente que está trabajando desde sus casas con teletrabajo, por lo tanto ha tenido que reinventarse y el estrés emocional ha surgido porque las personas están frente a un computador y han tenido que trabajar con un modelo distinto, es decir, la capacidad de las personas hoy día se ve mucho más intensa, es decir, las personas tienen que adaptarse frente a estas situaciones que estamos viviendo y por lo tanto es importante trabajar y sobre todo una de las cosas que yo creo que es bien importante es el humor, la música. Otra cosa también puede ser la nutrición, el ejercicio físico, ¿ya? Yo creo que es muy importante hoy día mantenerse activo, hacer ejercicio. Yo tengo mucha gente con tutoriales, que está haciendo yoga, que está haciendo baile, jazz, en fin. Es decir, no dejar de hacer ejercicio aunque no podamos salir a un gimnasio, ser creativos, usar la creatividad y tratar de al menos hacer ejercicio 3, 4 veces a la semana. Yo creo que es fundamental. Acá quiero hablar de este modelo porque me parece interesante, que es el modelo BASE. Trata de definir estrategias que utilizamos al afrontar determinados problemas. ¿Ya? Esto lo pueden aplicar ustedes. 6 son las formas básicas de afrontamiento. La primera, que habla que serían aquellas creencias personales y existenciales, aquellos pilares que regulan nuestra vida. Las experiencias que nosotros tenemos como personas, de alguna manera, la experiencia vivida a veces es inamovible y muchas veces eso hace que nosotros no podamos abrirnos a otras alternativas. Entonces, es cierto, hay creencias personales, pero a veces pueden ser esas creencias disfuncionales y desadaptativas al momento que estamos viviendo. Affect, que contempla la identificación y expresión emocional y su regulación.
social incluye nuestras habilidades y relaciones sociales. Luego, la imaginación, que sería todos aquellos aspectos que incluyen la creatividad e imaginación, como por ejemplo las habilidades narrativas, artísticas, el uso de la música e incluso el sentido del humor. Y la cognición, que englobaría todas las habilidades cognitivas que tiene la persona desde la percepción hasta la interpretación de la realidad. Enmarca los aspectos conductuales de la acción. Acá tenemos el problema y aquí están los 6 factores. Es bien importante ver todo esto porque cuando tenemos un problema es importante la mirada sistémica del problema, es decir, ver todos los factores que están influyendo, ¿ya? No sé, por ejemplo, los factores sociales, los factores personales de la persona, la pareja, factores individuales, factores ambientales, es decir, el problema no es el problema de una sola persona, el problema engloba varios factores. Cuando encontramos la prioridad de ese factor, es más fácil encontrar la estrategia que podemos utilizar. Según este modelo, las personas funcionan a partir de ciertas estrategias en positivo y en negativo. Podemos expresar nuestras emociones de forma saludable y distorsionar las mismas y optimizar más estrategias mejor y disminuir el uso de las poco adaptativas. Por ejemplo, la música, yo creo que hoy día está siendo un compañero muy importante. Yo en Instagram, en mi página, he mostrado algunos videos de algunas estrategias y técnicas, como por ejemplo la musicoterapia, la aromaterapia, el arte terapia, es decir, hay muchas estrategias que podemos utilizar y buscar dentro de las motivaciones. Por lo tanto, también es importante preguntarse a sí mismo, ¿cuáles son las cosas que a mí me gustaría hacer? ¿Cuáles son las cosas que he dejado de hacer? ¿Cuáles son las cosas que son imposibles de hacer, pero sí me gustaría hacer? Porque a veces, aunque no las podamos hacer, nuestra mente nos atrapa en esta imposibilidad. Sin embargo, cuando escribimos en un papel y podemos un poco soñar o abrir nuestra mente, de repente podemos encontrar un teclado sin uso que estaba ahí, a lo mejor podemos reparar algo que estaba destruido, podemos reciclar, podemos hacer tantas cosas, es decir, podemos encontrar muchas cosas que a veces habíamos dejado de hacer, pero hoy día a lo mejor podemos aprovechar el tiempo y ver la botella medio llena en vez de medio vacía. Este ejercicio, para los que quieran, yo lo entregué la semana pasada. eh, Como les dije, estoy repitiendo este curso, este taller, porque mucha gente quedó fuera y me lo pidió y me pidieron que por favor lo hiciera. Y esta ficha yo la mandé y la puedo enviar, no tengo ningún problema. Y es una ficha que es la ficha número 1 de regulación emocional, que tiene que ver con que yo generalmente lo que hago, le pido a la persona, como lo dije hace un momento atrás, es que la persona pueda ser capaz de observarse durante una semana y pudiera encontrar cuáles son la emoción que siento y se preguntara 3 veces en el día qué emoción siento y qué intensidad durante la primera semana. Eh, y como les dije, si la persona no encuentra la emoción, que la deje ir casi en un estado meditativo y se vuelva a preguntar nuevamente. Si encuentra que son muchas las emociones, no importa, que la deje ir y que se vuelva a preguntar, pero que se haga esta pregunta de qué emoción siento y qué intensidad por al menos 7 días. Luego, a la semana siguiente, la persona puede decir, las emociones más intensas que yo viví de 9 a 10 fueron, no sé, la pena, el miedo, angustia, tristeza, en fin. O alegría, no hay emociones ni buenas ni malas. Lo importante es que la persona pueda encontrar y trabajar con esta ficha esa emoción. Entonces, esta ficha nos muestra qué emoción sentí,
¿Qué intensidad? ¿Cuál fue la creencia o la valoración o el supuesto? ¿Quién, cuándo, dónde? El evento que desencadenó mi problema. ¿Qué desencadenó el evento que desencadenó mi problema? ¿Cuál es la creencia y la valoración y el supuesto que tengo de esta situación? Por ejemplo, rabia. La intensidad puede haber sido de 8 a 9. El evento que desencadenó mi problema fue que me salió mal un trabajo o recibí un reto de un colega, en fin, ustedes verán. ¿Cuál es la creencia? Que estoy haciendo las cosas mal, que las cosas no me salen bien, que fracaso en todas las cosas, que no se hacen muy bien mi trabajo, en fin. Luego vienen los cambios corporales y sensitivos. ¿Qué estoy sintiendo en mi cuerpo? Después preguntarse cuál es el lenguaje corporal, cuál es la postura facial, cuáles son mis gestos. Luego preguntarse qué me demanda hacer la rabia. ¿Ya? Muchas veces, como yo les digo, hay personas que tienen pena y expresan la rabia, por eso que es bien importante la coherencia interna que yo pueda tener respecto a mi emoción. Entonces, ¿qué me demanda hacer? Si yo tengo rabia, a lo mejor golpear, pero finalmente, ¿qué es lo que yo hago? Me quedo callado, me guardo, en fin. Luego, ¿qué efecto secundario tiene esa emoción en mí? Es decir, a veces uno cuando está en la emoción queda muchas veces atrapado, a veces horas, días, semanas en esta emoción. Entonces, cuando yo siento la emoción y me doy cuenta de esta emoción tiene un efecto secundario en mí. Ahora, quiero sí decirles algo bien importante. Las emociones son reguladoras. Por lo tanto, las emociones cumplen una función. No hay emociones ni buenas ni malas. Es decir, el tema pasa que con las emociones a veces son desadaptativas y por lo tanto, sí eso nos causa un problema. Por ejemplo, si yo no tengo un control de la ira o un descontrol de la rabia, puedo afectar mi entorno, mi familia, mi trabajo, y ahí es desadaptativa. Pero yo sí puedo sentir la rabia de una forma adaptativa, es decir, reconocer mi emoción en un espacio, y hay formas y técnicas que pueden ayudar a eso. Bueno, los miedos salen de aquí y el valor sale de aquí. Por lo tanto, yo creo que es sumamente importante atreverse a hacer un proceso psicoterapéutico y pedir ayuda. Si yo me estoy dando cuenta en este momento que yo estoy colapsado, estoy desregularizado, estoy sintiendo angustia, a veces, claro, a veces uno puede vivir con la angustia, pero cuando esto se hace insoportable, insostenible, y esto está afectando mi vida personal, mi rendimiento, mi trabajo y a otras personas con las cuales yo vivo, obviamente que uno tiene que saber pedir ayuda. Y yo siempre digo, las personas que van a mi consulta o las personas que hoy día se atienden, son personas inteligentes, porque yo creo que el saber reconocer que tengo un problema es fundamental, el poder pedir ayuda cuando es necesario. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya quedado claro. Esta es la primera parte de este taller que quise repetir esta semana nuevamente y me gustaría, bueno, acá están todos mis contactos en Instagram, mi WhatsApp personal y mi página web para las personas eh, que me quieran contactar. Y como yo les prometí, quería una o dos preguntas. Las personas que quieran preguntarme algo, pueden hacerlo en este minuto. ¿Aló? Bueno, yo soy de la comuna de Cauquenes y Hola, próximo, ¿mi nombre? hola, Héctor Muera. Hola, Héctor.
y aproximadamente 15 días se murió un cuñado. Y estamos pasando por una etapa donde mi señora está como muy apegada a eso, al recuerdo. Entonces, ¿cómo la puedo ayudar yo a esa situación? Muchas gracias. Bueno, yo creo que el duelo, esto es reciente. Discúlpame, ¿no? ¿Esto fue hace cuánto? ¿Dijiste una semana? 15 días. 15 días. Bueno, el proceso de duelo es un proceso que dura un tiempo y por lo tanto tiene varias etapas. Yo creo que hoy día lo más importante es que ella tiene que vivir su duelo y si siente pena, tiene que sentir su pena. Hay formas de conectarse con su pena. Eh, yo creo que este ejercicio que yo te mostré acá es bien importante. O sea, yo creo que hoy día creo que la pérdida y la pena está siendo súper relevante para ella y por lo tanto eh, probablemente tiene que sentirlo. Entonces, acá hay algo bien importante, porque muchas veces, y lo voy a graficar de dos formas, tenemos una mente racional y tenemos una mente emocional. La mente emocional es la mente que siente, se desborda. Es decir, siento pena, siento rabia, siento ira y me desbordo a tal punto que el cortisol no alcanza a llegar y la persona está pasándolo pésimo. Probablemente ella debe estar pasando este estado porque está viviendo un duelo. La mente racional lo que hace es atraparse en la idea, todo va a salir mal, estoy sola por la vida, en fin, pensamiento y de alguna manera amplifico el pensamiento. Entonces, ni en esta mente emocional ni en esta mente racional lo paso bien, lo paso mal. Por lo tanto, tengo que llegar a lo que se llama la línea del medio, que se llama la mente sabia de alguna manera. Es cómo yo regulo esta emoción y esta razón. Entonces, la salida que a lo mejor te puede ayudar es, primero siento lo que siento y aceptar completamente lo que siento. Es decir, en este momento ella siente pena, aceptar que siente pena, ser amoroso con su emoción, no juzgarse y todo el tiempo que sea necesario por ahora. Y probablemente en un tiempo más, incrementar emociones, la salida a la mente racional es incrementar otras emociones, es decir, en este momento siento pena y elijo darme cuenta que siento pena, pero a lo mejor en otros momentos de mi vida he sentido felicidad. Recordar aquellos momentos en los cuales yo siento felicidad. Yo creo que por ahora, en este proceso, ella tiene que sentir su pena, porque si no, puede a lo mejor funcionar desde esta mente racional y a lo mejor va a crear una sintomatología mayor. Así que yo creo que hoy día es acompañarla, que ella viva su proceso y mi recomendación es hacer un proceso, si ella está dispuesta a hacer un proceso, porque yo creo que el proceso de duelo hay que trabajarlo y muchas personas no lo hacen y muchas personas durante muchos años pasan sin hacer este proceso. Y la idea de la psicoterapia es un espacio de conversación donde la persona pueda encontrar nuevas o resignificar este proceso de duelo que ella está sintiendo. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Aló? No sé si se fue el audio. Bueno, espero que te haya quedado claro y te haya podido ayudar. Cualquier cosa, Sí, sí. cualquier cosa, ya tienes mi WhatsApp, tienes mi Instagram y he trabajado mucho en duelo, así que eh, cualquier cosa cuenta conmigo, me puedes escribir si requieres alguna otra explicación. Muchas Bueno, gracias. no, porque sí, Hola, cuenta. Paula, hola.
Hablas con Alejandra. Hola Alejandra, ¿cómo estás tú? Bien, aquí tú sabes, complicadita. Un poco a agregar a lo de lo que le está pasando al caballero. Yo lo vivo también con la muerte de mi suegro. Y la verdad que en el caso de mi marido, él se ha alejado de todo. Yo sé que le está pasando lo mal también. Será malo que uno, ya que nosotros por circunstancias de la pandemia también estamos separados de ciudad, pedirle a algún amigo, a alguien que lo pudiera orientar y que buscara ayuda psicológica. O sea, de todas maneras, yo creo que el tema, Alejandra, es que muchas de estas personas, cuando viven un proceso de duelo, creen que a veces tienen que solucionarlo sola. Se empiezan a deprimir y se sienten probablemente abandonados porque se siente el dolor del abandono, la persona ya no está con ellos. El tema es que uno puede decirle a la persona que haga un proceso psicoterapéutico. Yo creo que es súper importante que le recalques que es bueno, que la psicoterapia es un espacio de conversación y que a lo mejor es bueno hablarlo con un profesional. Porque el no hablarlo probablemente ha generado una sintomatología depresiva y las personas empiezan a estar decaídas, y empiezan a somatizar en el cuerpo lo que le pasa al alma. Entonces, siento que obviamente que es importante que tú lo puedas ayudar y que puedas... Eh, ahora, muchas veces, eh, muchas veces las personas cuando son tan directamente familiares no escuchan. Entonces, a lo mejor lo que podrías hacer es que otra persona, que él respete, digamos, que no seas tan directo, decirle que lo invite a hacer un proceso psicoterapéutico. O sea, eso es lo que creo que haría yo, porque a lo mejor tú ya le has dicho que lo haga y probablemente no lo ha hecho. Así es. Entonces, eso es lo que pasa muchas veces, que cuando uno es muy directo, es decir, uno es el marido o es la señora o es la hija y le dice, no escucha a la persona porque está tan atrapada en su sistema. En cambio, a veces yo creo que es una buena estrategia que a lo mejor otra persona, que, que la persona sea importante para ella, que no tenga que ver con la familia, a lo mejor por ahí puede ser una estrategia o un mecanismo para conversar. O a veces, muchas veces también me pasa en la psicoterapia que invito a la otra persona para que hable del problema y finalmente sucede que la otra persona termina haciendo terapia. También es otra manera de invitarlo como ayuda. O sea, por ejemplo, está una persona en psicoterapia y yo le digo, puede venir tu marido y él habla de su problema en la sesión. Yo además soy terapeuta de pareja. Entonces, eso hace también muchas veces que venga la otra persona, o a veces cuando hago terapia sistémica familiar, invito al hijo, al tío, a la abuela, y eso hace que se abra el espacio de conversación. Okay. Gracias, Paula. No, porque no sé si hay otra pregunta. Vamos a una última pregunta, si es que alguien va a hacer. Parece que no. Bueno, les agradezco muchísimo la audiencia a todos ustedes y espero que ya nos vamos a ver en el segundo taller. Esta es la repetición del primero y ya viene prontamente el segundo taller, donde lo daré a conocer prontamente en mis redes sociales. Les agradezco profundamente a todos ustedes el que estén aquí y que les haya ayudado a comprender un poco más las emociones. Yo creo que es súper importante en este minuto
y sobre todo quería comentarlo, creo que lo comenté también en la sesión anterior, que hoy día yo tengo y estoy trabajando online, pero la gran mayoría de mis pacientes, yo diría que por lo menos un 60% son adolescentes. Y por lo tanto, hoy día las familias y sobre todo los adultos están súper colapsados, están con niños trabajando dentro de la casa y los niños que son adolescentes están viviendo un proceso bien complejo que, que efectivamente necesitan a sus padres, no han podido salir, no están sociabilizando y están sintomatizando muchos síntomas y los padres se ven muy colapsados. Por lo tanto, yo creo que es súper importante que como padres de familia podamos tener conciencia de estas emociones, de nuestra angustia o de lo que estamos viviendo y tomar estrategias para poder enfrentar esto, porque es preocupante la situación de los niños. Yo he visto, y como les comento, muchos niños con mucha sintomatología. Así que, bueno, les agradezco nuevamente que hayan estado acá. Un abrazo muy grande a todos ustedes y que tengan muy buenas noches.